Listo, perfecto. Ya entonces acaba de iniciar nuestra grabación. Muy buena tarde a todos. Gracias por su disposición. En el día de hoy iniciamos un nuevo módulo que se llama Evaluación soportada en el uso de TIC. Les recordamos entonces cuáles son nuestras normas de participación, nuestras recomendaciones generales. La primera es que obviamente nuestro micrófono debe estar apagado para mejorar el proceso de comunicación y no tengamos interferencia. Lo segundo es que durante todo el proceso pueden escribirnos al chat y estaremos contestando sus preguntas. Puede ser en línea, en el momento en que la hagan, o pueden ser al final de la sesión. Y bueno, les recordamos que esta grabación, este encuentro está siendo grabado para que los compañeros que no están en este momento se puedan conectar, puedan ver la grabación y ponerse en sintonía con lo desarrollado en el día de hoy. Deme la siguiente lámina, Nancy. Nancy, exacto. Entonces, ya hemos ido tocando muchos de los temas que son bien pertinentes para los profesores que han tenido que enfrentar esta pandemia, esta situación. Hemos ido tejiendo alrededor de cómo potenciarnos, cómo ser mejores docentes, cómo mediar con la tecnología. Ya hemos construido, nos hemos fortalecido, hemos aprendido sobre qué es eso de la formación, qué es eso de la competencia digital en el docente. Hemos ido construyendo y aplicando herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión, facilitar la explicación de temas de nuestra asignatura. Nos hemos ido aproximando a plataformas que nos ayudan a administrar el aprendizaje, es decir, administrar los recursos, las tareas, las evaluaciones y todo aquello que hace parte de este proceso educativo. Pero hay algo que a nosotros como profesores siempre nos va a resultar un reto y es cómo evalúo, qué es primeramente evaluar, qué estrategias puedo yo utilizar para hacer que mi evaluación sea 100% efectiva o que por lo menos logre los aprendizajes que nosotros queremos con nuestros estudiantes. ¿Qué tecnología puedo incorporar para que entonces ese proceso sea rico, sea efectivo y logren los estudiantes lo que realmente busca, no solo la asignatura, sino el programa y al final de cuentas, pues lograr corresponder con nuestra misión institucional? Por eso hemos preparado este módulo desde este diplomado para que ustedes primero se sensibilicen sobre este tema de evaluar, que es mucho más que solamente esperar el momento final de la clase para decirles saquen una hoja o llenen este parcial y me lo completan y al final yo les doy una nota. Evaluar es mucho más que eso. Evaluar es eso algo más holístico porque incluye todos los elementos y además porque me incluye a mí como el profesor que está observando todo el tiempo. Entonces, esa observación debe desde luego dar como resultado algo más que una nota al final del corte. Entonces, para esta oportunidad contaremos con la profesora Nancy Royce y el profesor Aslen, que nos estarán acompañando durante todo este módulo que tiene también tres encuentros sincrónicos y al final desarrollaremos un webinar de evaluación con la profesora Ruth Mujica. Pues ya está la programación, como les decía al inicio, ustedes en la plataforma pueden conocer el calendario, está en la guía y está todo detalladito para que ustedes lo puedan ver. Entonces, quiero darle la bienvenida a la profesora Nancy. Buena noche, profesora Nancy, ¿cómo está? Profesora Nancy. Mientras la profesora Nancy, bueno, estos son los profesores, profesora Aslin, la profesora Ruth, Nancy y ¿Aló? mi persona. ¿Sí me escucha? Profesora Nancy, sí, buenas noches, ¿cómo está? ¿Aló? Buenas noches, sí la escuchamos, profesora Nancy, ¿cómo está? Ok. Bien, bien, gracias. Bueno, bienvenida entonces a este módulo. Les contaba a los profesores que este tema de la evaluación
tiene bastante tela por cortar. Sin embargo, usted tiene hoy el reto de llevarnos en estos pocos minutos a profundizar sobre un tema tan complejo. ¿Cómo lo va a hacer? Es la pregunta que tenemos mucho. Antes de que usted inicie, me gustaría saludar al profesor Aslin. Profesor Aslin, buenas noches, ¿cómo está? Buenas tardes, cordial saludos a todos. La verdad me es grato poder contar, pues estar aquí presentes con ustedes y compartir en este medio. También pues espero transmitirles lo que he aprendido, sobre todo con lo que es la evaluación por competencias. Y me está grato también encontrarme a personas, digamos, expertas en ese tema, como lo es el profesor Carlos Alfaro, también que lo veo presente acá. Y pues es un gusto. Y pues trataré de transmitirles lo que hemos aprendido, incluso de expertos que han venido acá hasta la universidad y pues han querido también transmitirnos esa experiencia docente en cuanto a la evaluación por competencias. Así es, muchísimas gracias, profe. Entonces, en la guía lo podrán observar más, luego se las mostramos. Vamos a tener tres unidades. La primera es esta que la profesora Nancy va a abordar, que es conceptualizándonos sobre qué es eso de evaluar y cómo podemos hacer una evaluación bien efectiva. Luego abordaremos en una segunda unidad una de las estrategias, una de las tantas estrategias que se utiliza para evaluar, y al finalizar abordaremos eso que les contaba el profesor Adlin en la unidad 3, que es evaluar por competencia utilizando herramientas tecnológicas. Entonces, profesora Nancy, creo que ya es hora de que usted nos cuente y nos hable acerca de este tema bastante pertinente para nosotros, los docentes. Así que le doy la palabra. ¿Aló? ¿Sí me Sí, confirman que me escuchan bien? sí, sí la podemos escuchar, adelante. ¿Aló? Ok, perfecto. Buena tarde para todos, bienvenidos. Agradezco la disposición que han tenido durante todo el transcurso del diplomado y esperamos que sea de total su agrado. Este módulo está enfocada en la parte de la evaluación de manera general y la evaluación a través del uso de tecnologías. Los docentes que vamos a estar, como ya les dijo Andrés, está el profesor Aslin Botello, Andrés que nos está apoyando, la docente Ruth Mojica, docente de Docentes 2.0, ya nos acompañó en uno de los webinars anteriores y nos va a apoyar en el webinar de evaluación soportada bajo el uso de las TIC, y estaré a cargo yo de la parte conceptual. Este primer módulo lleva por título ¿qué es evaluar? Y vamos a arrancar con una actividad muy sencilla. En sus pantallas están viendo una página que se llama menti.com y tienen un código. De manera inicial, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar los que tengan acceso a cómo hacerlo, ingresar a esa página y con el código vamos a ingresar. Nos pide escribir dos palabras que nos representen a nosotros o que para nosotros sea evaluar, que sea evaluación. Dos palabras características sobre eso. Si desean, voy haciéndoles el ejercicio acá también. Me voy a salir de esta pantalla para decirles y guiarlos en la manera. Es muy fácil y es simplemente, vamos a ingresar a la página de menti.com. Miren que allí nos coloca y nos dice que por favor ingrese el código y vamos a ingresar el código que es 552742. Así, Andrés, ¿me puedes apoyar colocando el código allí para que ellos puedan después mirar la pantalla? Sí, 552742. Ok, gracias. 552742. Sí, entonces vamos a colocar allí 552742. Él nos va, al ingresar, ¿qué nos va a pedir? Las dos palabritas, está programada para las dos palabras. Escribimos dos palabras
que nos identifiquen qué es evaluación. Vamos a escribir simplemente 2 palabras. Y le vamos a dar que lo envíe y listo. Por el momento vamos a dejarlo hasta allí. Ya en su momento les voy a indicar cuál es el resultado del proceso. Vamos a ir, que el docente a medida transcurra la charla pueda ingresar y hacer su participación. La puede hacer las veces que quiera, no hay ningún problema. Actualiza la página y él le permite que ingrese nuevamente. Sí, profesora Nancy, podemos entrar nuevamente, que estaba desde el celular y me cambié el computador. Sería tan amable. Claro, profesora, no se preocupe. Sí, les dejé en el chat de todas maneras quedó el enlace y el código de ingreso. Y es ingresar a www.menti.com y el código de acceso 552742. Sí, ahí lo tienen en el chat. ¿Sí? 2 palabras que para ustedes representen el concepto de evaluar o el concepto de evaluación. ¿Sí? Ahí lo pueden hacer. Voy a continuar y vamos a ingresar definiendo la palabra aprendizaje desde varios autores, desde varios teóricos, pero en los cuales encontramos una palabra que es nuestro enlace o nuestra palabra para poder desencadenar toda esta charla de la tarde de hoy. Entonces, para diferentes encontramos 4 conceptos de aprendizaje. Uno en el que nos dice que todo cambio relativamente permanente en la conducta o en la estructura cognitiva. Tenemos que para Piaget también es un proceso en el cual a través de la experiencia, la manipulación, la interacción, se constituyen conocimientos modificando en forma activa esquemas cognitivos. Tenemos el proceso de cambio en el comportamiento de una persona a través de la experiencia. Y por último tenemos otra definición en la que nos dice que es un proceso en el que se adquieren nuevas habilidades, destreza, conocimientos, conductas a través de diferentes elementos, de diferentes opciones, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Si nos damos cuenta, en esos 4 conceptos tenemos una palabra clave que es cambio. Independientemente de la teoría del aprendizaje que estemos aplicando, el aprendizaje genera un cambio en el ser humano, en la persona, que se ve reflejado de diferentes maneras, sea de maneras en la estructura cognitiva o en nuestras conductas o comportamientos. Aquí pues la idea no es mirar de pronto la teoría, sino nuestra palabra clave que es cambio. Si tomamos esos cambios, entonces nuestra evaluación se convierte en que para yo poder verificar y para poder evidenciar que ese cambio en realidad se esté dando en la persona, necesitamos evaluar, necesitamos reconocer y mirar de qué manera promovemos ese aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje que es un cambio, nosotros lo verificamos a través de un proceso evaluativo. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de que existen unos propósitos en la evaluación y que esos propósitos nos permiten analizar esos datos que se llevan a cabo en el aula y que a través de ellos nosotros como docentes tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones están evaluadas, están identificadas a través de 2 aspectos. Uno de ellos es un rol convencional, en el que es la comprobación de unos méritos, emitir unos juicios a través de una nota, a través de una calificación. Y el segundo propósito es hacer un análisis reflexivo del proceso que se lleva a cabo como docente con los estudiantes. ¿Sí? ¿Esto con qué finalidad? En ambas, tanto en la parte de comprobarlo a través de una nota o de hacer un proceso reflexivo, siempre vamos a ir tras una meta hacia un logro de unos objetivos propuestos, que son los que están contemplados en clases independientes, por unidades, el curso completo.
todo de acuerdo al proceso de programación que se lleve a cabo. Entonces, arranco de manera general, de manera holística, haciendo una aproximación de lo que es la evaluación. Y acá tomamos un concepto que es muy reciente, un estudio reciente, es de este año, es de la profesora Gallardo, es una docente de México, bajo unos estudios que está haciendo el Tecnológico del Monterrey a través del Observatorio Tecnológico y el Observatorio de Tecnología Educativa de la Universidad de La Sabana, en el cual nos dice que evaluar se convierte en un arte, pero es un arte para tomar decisiones, y que bajo esas decisiones que como docentes queremos tomar existen unas variables. Existen unas variables generales y unas variables específicas. Esas generales están enfocadas al modelo educativo de la institución. Ese modelo educativo lo encontramos en el PEI. Si lo aterrizamos a los programas, los encontramos en los documentos base de los programas o en los documentos maestros, dependiendo de cómo lo conozcan ustedes. Y otro concepto general es el conocimiento del docente sobre la evaluación, las creencias que como docentes tenemos de cómo se evalúa o de qué es evaluar. Eso de manera general y que nos impacta los específicos, las variables específicas. Esas variables específicas son 5. La primera, el área de conocimiento. ¿Qué área de conocimiento estoy desarrollando? Yo como docente, ¿en qué área me estoy desempeñando? Y el plan de estudio. Coloco una palabra clave allí que son dimensiones. Y nuestros planes de estudio en la universidad están basados por dimensiones. Los primeros semestres es una dimensión conceptual, pasamos a una dimensión de profundización y por último, una dimensión aplicativa, de aplicación. Es más o menos como están desarrollándose nuestros planes de estudio en la universidad y que cada uno tiene un direccionamiento. No puedo evaluar de igual manera en las dimensiones, debe haber especificidades en cada una de ellas. La segunda variable, el tipo de contenido a evaluar. Debo saber qué contenido voy a evaluar para poder seleccionar la mejor forma de evaluar. Las normas institucionales, en estos momentos tenemos el reglamento estudiantil, ya este semestre ya inicia de manera general los porcentajes que están incluidos allí y que de igual manera va a estar enfocado nuestro direccionamiento a las clases. Igual como docentes tenemos la autonomía de cada uno de esos porcentajes que están, tratar de adaptarlos a nuestros requerimientos y que también se convierten en unas normas internas en nuestra aula de clase. Las intenciones formativas, ¿cuál es la intención de ese curso? ¿Hacia dónde está dirigido? Ese módulo, ¿qué logros, qué objetivos tiene? Para de esa manera mirar a ver si el estudiante en realidad está dando respuesta. Y por último, los mecanismos de evaluación. ¿De qué manera voy a evaluar y cómo lo voy a realizar? ¿Sí? Es una aproximación holística muy general de qué debo tener en cuenta a la hora de evaluar. Esa misma autora, la profesora Gallardo, habla de que hace un tiempo hablábamos de tipos de evaluación. Ella dice que es un concepto que ya nos toca tratar de reevaluar, porque no es un tipo, es una intención que tiene el docente para lograr unos logros, para dar respuesta a unos propósitos de aprendizaje. Entonces tiene 3 intenciones que son las mismas, simplemente aquí ella varía el concepto tipo por intención. Entonces hay una intención diagnóstica que está enmarcada en unos conocimientos previos que nos permiten hacer de manera general, conocer al estudiante. Una intención formativa, que es todo el proceso durante todo que se lleva, es un proceso de aprendizaje que se lleva en todo el semestre, en el módulo, en lo que nosotros estemos desarrollando, el tiempo que esté programado. Y por último, la intención sumativa o acumulativa, que nos da un panorama general final de todo el proceso y que se debe evidenciar en un producto. Toma el producto allí a través de evidencias. Ese producto está catalogado en diferentes actividades para realizar. ¿Sí? Aquí tengo un cuadrito
que nos dice nuestro proceso de evaluación, en qué consiste, y en el cual nos damos cuenta que como docentes nos desenvolvemos en esas tres intenciones durante todo el desarrollo del curso. Y arrancamos con esa evaluación diagnóstica en la cual nos muestra un estado actual. ¿Qué está pasando en ese estado actual? Y que como docentes a través de diferentes actividades podemos mirar a ver cómo están nuestros estudiantes, qué conocimientos tienen acerca del curso, acerca de palabritas claves que nosotros podemos manejar y hacer de manera general. Si nos damos cuenta, esa parte diagnóstica fue la que yo hice al inicial a través de Menti. Simplemente estamos escribiendo unas palabritas, generamos unas palabras, pero que en algún momento no es para que se tome una calificación, sino para analizar en qué condiciones llega, cuáles son nuestros pensamientos, cuál es la creencia que tenemos frente a algo, y de la cual, a medida nosotros, el transcurrir del curso, cómo va cambiando esa estructura tanto conductual como cognitiva. Después de esa parte diagnóstica que realizamos, nuestra finalidad es alcanzar un propósito de aprendizaje. Para poder alcanzar ese propósito de aprendizaje y que se vea reflejado ese cambio, nosotros transcurrimos todo el semestre, que es un progreso que vamos realizando de manera paulatina y que se ve evidenciado, valga la redundancia, a través de esas evidencias de aprendizaje, a través de diferentes actividades que realizamos durante el semestre para llegar al final. Algo clave dentro del proceso, yo desde que inicio hasta que finalizo, durante todo ese proceso, durante todo el transcurrir del semestre, debo realizar retroalimentación. Es necesario que eso se realice y que el estudiante conozca qué es lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que en realidad ese cambio se logre evidenciar, que sea un cambio que lo evidenciemos nosotros como docentes, pero que también el estudiante lo pueda realizar. ¿Sí? Aquí voy a hablar de esa retroalimentación, tomándolo como algo muy, muy relevante dentro del proceso y que me va a permitir realmente llegar al propósito de aprendizaje. Aquí tomé un ejemplo y en internet conseguimos muchísimos modelos de retroalimentar, ¿sí? Y que tomamos esa retroalimentación como comunicar qué está sucediendo como una oportunidad para el estudiante, ¿sí? Y la retroalimentación efectiva, según el modelo de HTI Timperley, tiene 3 preguntas. La primera pregunta, ¿hacia dónde voy? Es analizar los objetivos, cómo lo estoy haciendo, cómo me está yendo, cómo voy durante el tiempo que voy avanzando en mi curso. Y por último, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de esto? Es, entregué mi actividad, me fue bien, perfecto, puedo esperar un nuevo tema, o en caso de que tenga que adaptarlo, poder reenviarlo. Si nos damos cuenta, era lo que ustedes estaban charlando al inicio que iniciáramos con la clase, con la charla, y era eso, qué está pasando con las actividades que entregué, qué sigue, que me lo retroalimenten, porque es la manera como podemos aprender y cómo podemos a través del error saber cómo vamos avanzando en el proceso. Nos muestra 4 niveles, y esos 4 niveles están enfocados en el nivel de la tarea, en el nivel del proceso que yo estoy realizando, cómo yo como estudiante me autorregulo y me autoevalúo en el proceso, con la finalidad de que eso se convierta en un aprendizaje personal y que de verdad yo logre generar ese cambio en el estudiante y que el estudiante lo pueda ver evidenciado en él. ¿Sí? Otra de las palabritas claves que teníamos en el gráfico que le mostraba y que estaban durante todo el transcurrir del semestre de una evaluación diagnóstica o una sumativa, como estaba la retroalimentación, también estaban esas evidencias de aprendizaje. Nuestras evidencias de aprendizaje se convierten en cada una de esas actividades, de esos productos que realizo durante el semestre y que están relacionadas a esas variables iniciales que le mostré, a mi plan de estudio, a mi área de conocimiento, a mis intenciones formativas, a todo ese proceso. Así va a ser la actividad que yo le voy a colocar al estudiante y que va a ser su evidencia de que sí está cumpliendo con los logros, de mirar que exista una autodirección como docente para llevar a ese estudiante hacia donde yo lo quiero llevar. Que aparte también me permite valorar y observar cómo ese estudiante esos conocimientos lo está integrando y que le permite contextualizarlos. Es clave
que el estudiante eso que vaya aprendiendo lo contextualice, lo pueda llevar a situaciones reales, a situaciones específicas, para que entienda cuál es la finalidad, que no es entender un concepto de manera general, sino cómo lo aterrizo yo realmente a lo que quiero hacer y que eso yo lo logre evidenciar hasta lo que necesito, que lo vea práctico, que lo vea muy real. ¿Sí? Existen diferentes tipos de actividades, de diferentes formas para yo lograr eso, ¿sí? Entonces, a nivel tecnológico, tenemos varios software que en esos momentos nos apoyan en esa parte de generar los productos, de generar esas evidencias. Aquí coloco unas, hay muchísimas, el Classmaker, el Socrative, Quizzy, Google Form, Microsoft Form, Kahoot, que nos permiten utilizarlos para nosotros evaluar, sea de manera diagnóstica o para hacer ciertos tipos de evaluaciones, no para todas. Todo depende de la dimensión en el que se encuentra el curso que yo estoy desarrollando, así igual lo voy a direccionar. Evidencias de aprendizaje, los test, los cuestionarios, exámenes, productos parciales, sustentaciones orales, escritas, o sea, existen muchísimas, mapas mentales, mapas conceptuales, muchísimas formas de hacerlo. Y que como docentes tenemos es que tratar de seleccionar qué herramienta o qué estrategia es la que nos sirve para lograr ese propósito final de aprendizaje. Dentro de esa pantalla coloco una palabrita que en estos momentos está muy sonada a nivel mundial, que son los exámenes controlados. Frente a lo que vivimos con la pandemia, encontramos que como docentes decimos, ¿cómo realizo una evaluación si de pronto no voy a saber quién realmente lo está haciendo? Y es donde se han generado otra cantidad de formas para poder evaluar, que son las orales por videoconferencias, hacer también esas sincrónicas en videoconferencia, pero con grupitos más pequeños, software para identificación biométrica, software de control de escritorio, que lo que nos hacen es simplemente bloquear el computador para simplemente tener acceso al examen y que lo demás no se pueda hacer. Aquí cabe contarles de que esto que estoy contándoles, hay universidades que ya en Colombia están accediendo a ellos, pero son pagos, son universidades privadas. Hice un sondeo a ver si de las públicas hay alguna universidad que lo esté manejando y la verdad no encontré ninguna. Pero son diferentes estrategias que están buscando para dar frente a cómo evalúo frente a lo que estoy viviendo. Aquí genero unas recomendaciones generales para mi proceso, para que realmente mi evaluación surta efecto, sobre todo de la manera. Esto nos sirve tanto para presencialidad como para asistencia remota, para educación virtual, para diferentes etapas. O sea, no necesariamente tiene que ser para una específica. Y la primera es las rúbricas. Las rúbricas. El siguiente módulo, el profesor Aslin, el siguiente encuentro, va a estar enlazado a eso, a cómo trabajamos las rúbricas y cómo las llevamos dentro del proceso que estamos viendo. La idea es trabajarlo desde Classroom, que es la herramienta que ustedes como docentes están llevando a cabo en estos momentos con sus estudiantes. Y es simplemente una matriz que nos muestra los criterios y las categorías para evaluar. Que el estudiante sepa de qué manera lo voy a evaluar, qué exactamente le voy a evaluar yo, para que él logre tener el control de la situación también. La segunda recomendación son los mecanismos de evaluación, que es simplemente de manera paulatina el logro que va a tener el estudiante para alcanzar su desempeño. Y por último, la ética en la evaluación. La ética vista desde las buenas prácticas y desde la parte del plagio y la suplantación de identidad. De manera general, les voy a tocar cada una de ellas. La parte de las rúbricas, ya les dije anteriormente, son criterios y categorías para que el estudiante sepa, conozca de qué manera va a ser evaluado. Eso debo entregarlo al inicio de la actividad, no al final. El estudiante al inicio debe saber qué me van a evaluar exactamente, qué necesita tener mi actividad para
el proceso evaluativo. Y que yo sea consciente que si una no la hice, se va a ver afectado en una nota cuantitativa al final. Y que esto le permita al estudiante generar estrategias para él autodireccionarse, para él autoevaluarse y ser consciente de cuál es su aproximación a lo que él decidió. Realmente es el estudiante, porque si él cuenta con una rúbrica y dice, yo esto no lo hago, esto tampoco y esto tampoco, va a entender de que van a tener unos puntajes que se le van a restar a su nota, pero él mismo va a ser consciente de ese proceso evaluativo y lo va a identificar y va a buscar estrategias para llevarlo a cabo, para mejorarlo. Porque emplear rúbricas es un gráfico que encontré de un sitio muy conocido a nivel de tecnología, y es de tecnología de aula invertida, y nos dice que debemos emplear rúbricas porque mejora la enseñanza, mejora el proceso de evaluación, mejora el desempeño del estudiante, mejora las expectativas, la orientación, mejora la calidad en el aprendizaje, mejora la autoevaluación, mejora la calidad de las calificaciones y mejora el feedback o la retroalimentación que hacemos. Si nos damos cuenta, es de manera general por qué lo empleamos y que el estudiante sea consciente de por qué se utiliza y que nosotros como docentes también logramos entender el propósito de utilizarlas. Los mecanismos para la evaluación formativa van en toda esa parte, en ese proceso que vamos de diagnóstica sumativa, todo lo que está durante el centro, asemejándolo al gráfico que teníamos, es solo formativo, y en esa parte formativa tenemos que cuando retroalimentamos al estudiante en ese proceso de comunicación para que el estudiante logre entender qué estuvo bien, qué estuvo mal, tenemos que ser conscientes del lenguaje que estamos utilizando con el estudiante para que él entienda realmente cuál es la competencia que él necesita desarrollar, mejorar, ajustar, todo dependiendo de esa retroalimentación, que debe existir un momento clave para realizar la retroalimentación. Cualquier momento no es el ideal para realizarla, ¿sí? Ahí tenemos que ser conscientes también de una responsabilidad y de un respeto que tenemos que tener hacia el estudiante en ese momento. Si es individual, es algo personal, es para mí, si es grupal o si es en plenaria, o sea, todo dependiendo de la manera como yo vaya a retroalimentar, así debo buscar el momento ideal para hacerlo. Y los medios, ¿cuál es el medio de comunicación por el cual yo voy a retroalimentar? Debe ser un medio eficiente, debe ser un medio permitido y debe ser un medio concertado con el estudiante. No puedo imponer voluntad allí. O sea, yo puedo como docente sugerir, pero es algo que se debe acordar en el aula de clase para poder llevar ese proceso. El último, la ética. ¿En qué consiste esa parte de la ética? Consiste en dos apuestas, la del docente y la del estudiante. ¿Qué pasa con el docente frente a esa ética que llevamos al aula y que a veces nosotros le permitimos a los estudiantes cuando no realizamos realmente un proceso de revisión consciente? Los estudiantes hoy en día copian y pegan muchísimo de internet. Simplemente cortan, pegan, y a veces como docentes desconocemos de dónde salió, simplemente le damos notas buenas y tenemos estudiantes con unas notas excelentes, pero que en realidad es una mala práctica que están llevando y que como docentes de manera también inconsciente la estamos promoviendo en el aula. ¿Sí? Esa ética debe estar enlazada a unos procedimientos de evaluación, debe estar alineada con el modelo educativo, de qué manera yo debo evaluar. Los documentos bases dicen de qué manera se debe evaluar cada uno de esos módulos y no deben estar aislados. Debe existir confidencialidad en los resultados, lo que les decía anteriormente, de respetar al estudiante para yo dar unos resultados de manera pública, en la que esa retroalimentación a veces no es tomada de la mejor manera, entonces toca tratar de hacerlos entender también a ellos de que es algo que como docentes estamos en la obligación de hacerlo para que él pueda mejorar su rendimiento. Las oportunidades de desarrollo, ese poquito de flexibilidad que debemos tener también en aula y que nos permite
replantear a quién y por qué no damos oportunidades en aula para realizar una evaluación. Las temáticas, cómo balanceamos esas temáticas, cómo las unimos entre todas para que de verdad se genere un buen proceso y que el estudiante pueda entender, ¿sí? La parte de las suplantaciones, la parte de la identidad frente a lo que estamos viviendo hoy en día y que perfectamente se puede plagiar. Hay chicos que no desean activar sus cámaras en el momento de una clase y que nos toca mirar también de qué manera somos conscientes de ese proceso y de qué manera se lleva a cabo. Este grafiquito acá, simplemente lo coloqué porque las palabritas que ustedes colocaron antes, vamos a mirar a ver cuántas tenemos. Me voy a ir. ¿Sí? Miren, y son las palabritas en las que ustedes como docentes han participado. Tenemos que 26 docentes participaron y las diferentes palabritas que para ustedes representan el concepto de evaluación. A medida que ustedes vayan ingresando, se dan cuenta que mire cómo nuestra nube va incrementándose, que nuestra nube va generando y que podemos mirar allí. Diferentes palabras que identifican qué es evaluar. Si nos damos cuenta, miren, hablan de medir destrezas, de aprendizaje, de asimilar, juicios de valor, de enseñar, de excelencia, de medir, de reflexionar, de una nota. O sea, miren cómo esas creencias de las cuales yo les hablé al inicio son las creencias que nos llevan a como docentes plasmar mi postura frente a cómo evalúo. ¿Sí? Para un docente que su forma de evaluar sea muy reflexiva, va a tener de pronto un poquito más de flexibilidad al docente que de pronto para él sea una comprobación como tal y que simplemente de pronto quiera una nota. Sí, todos somos conscientes de que al final tenemos que evaluar a través de una nota, pero esa nota que sea simplemente un valor que se da, pero que se ve reflejado a través de un proceso reflexivo, un proceso en el que hay una cantidad de actividades y de evidencias que nos llevan a cumplir un propósito, que nos permite esa retroalimentación, ese progreso que se evidencie y que yo lo logre ver al final en esa palabrita que les di al comienzo, en cambio. Así ¿Sí? es. En esa palabrita, Nancy, cambio. Cuéntame. me gustaría, Algo. bueno, aprovechar, Nancy, me gustaría, entonces, te estoy Cuéntame. hablando, me gustaría entonces aprovechar y Sí. que comiencen pues a escribirnos en el chat si tienen alguna inquietud para que juntos vayamos construyendo sobre este tema. La profesora Rebeca dice que cómo crea Perfecto. la nube, cómo crea la nube. Bueno, profe, la nube se va creando a medida usted ingresa las palabritas. Es un software, un programita que está en línea que nos permite seleccionar unas palabras para identificar un concepto. Y se puede tomar como una forma de evaluar de manera diagnóstica. Y es simplemente colocar palabritas. Y la nube se va generando a medida usted ingresa y coloca palabritas. Yo ingreso a la página y escribo dos palabritas. Calificación y comprobación. Bueno, ya aquí no actualicé. Vamos a ver si me la deja enviar nuevamente. No me la dejó enviar, tenía que actualizar. Vamos a actualizar. Solo con entrar a Menti y desde allí hace el proceso. Escribe las palabritas. Se va generando la palabra a través del código. Tengo acá el código que les di al inicio y va generando esa nube de palabras que me permite simplemente conocer diferentes puntos de vista frente a una palabra. Exacto. Bueno. Yo me refería al final, yo me refería al final cuando ya tienes las palabras y debes darle clic en algún lugar allá en Menti. En sí. No, profe. No hay que darle clic. Él solo lo construye. No. Él solo lo construye, sí, señora. Él solo lo construye.
solito él nos muestra y genera la nube de palabras, y esas palabras simplemente permiten que el estudiante logre evidenciar. Después de la charla yo me di cuenta de que el proceso de evaluación es muy reflexivo. Pero yo coloqué esta, y comenzar como a generar ese cambio mental, pero no a través de una rigurosidad de una nota, sino que simplemente sea algo didáctico. Sí, o sea, sí, es más utilizado para esa parte. Como una lluvia de ideas, por ejemplo, para comenzar el tema. Yo doy motivación, yo le puedo preguntar que escriban qué es motivación, pero me gustaría, sí, señora. Nancy, si me permites el paso, o sea, ¿cómo yo logro después mostrar eso que tú nos mostraste, eso que tenemos ahora en la pantalla, mostrárselo a los alumnos? Ahí es donde me pierdo un poco, porque yo ingresé mi palabra y todo lo hicimos, pero ya después tú nos presentas el producto final. Entonces, la pregunta mía es cómo llego ahí, cómo después yo, como docente, sin estar en clase, sino yo a cargo de esta herramienta, le presento esa pantalla a mis estudiantes. Bueno, Rebeca. Bueno, profe, aquí sí le toca estar en línea. Nancy. Señora, cuénteme, profesora Rosalba. Acá bueno, estoy. Mi experiencia en clase, yo he construido nubes de palabras con palabras predeterminadas que me interesa que el estudiante se apropie de ello y vaya y redacte un concepto. Andrés, profundiza, por favor. A mí Andrés me ha ayudado. Sí, cuando yo tengo una lluvia de palabras y para iniciar la clase, para la conceptualización de mi clase, yo construyo una nube de palabras con una herramienta. Yo creo que Andrés me puede ayudar en eso. Entonces a mí me sale la nube de palabras y pongo al estudiante a buscar un significado y armar y construir un concepto. Aquí porque Nancy está trabajando con el tema evaluativo y de una le sale la nube de palabras, pero uno puede construir una nube de palabras en su clase con palabras predeterminadas. Andrés. Así es, sí, así es. Hay una herramienta que se llama Todo depende de cuál sea la intención que se vaya a desarrollar. Así es. Hay una herramienta que se llama Wordly. Buenas noches. Me imagino que lo que está preguntando la profesora Rebeca es cómo sale la nube. Sí, ya vamos para allá. Sí, ya le vamos a explicar. Entonces, teniendo en cuenta lo que la doctora Rosalba ha compartido, la profesora Rosalba, hay muchas herramientas que les pueden servir para generar nubes de palabras como Wordly. Hay una que se llama Wordly y hay otra que se llama nube de palabras.es. Esa nos puede servir de forma didáctica para que los estudiantes pues comiencen a construir conceptos a partir de palabras que se repiten o palabras que son claves para que ellos aprendan sobre el tema. Ahora, lo que el profesora Nancy, lo que preguntan es cómo lo hacen, no desde la visualización, sino que le bueno, ya estoy ingresando, Andrés, ya ingresé al sitio, o sea, lo que hago es registrarme. ¿Sí me escuchan? O sea, lo que hago es registrarme en este sitio web que se llama Mentimentor. ¿Sí? Me registro normal y creo presentaciones. Le doy en nueva presentación, voy a escribir un nombre y creo la presentación. Él me permite que yo seleccione diferentes tipos de presentación. Miren que tenemos para mirar a través de barras, a través de nubes de palabras, a través de ideas, a través de escala, ranking de la palabra que más se usa, de preguntas y respuestas. Lo que hago es seleccionar nube de palabras y miren que ya él me genera un código. Y yo acá coloco la pregunta. ¿Qué es motivación? Y continuamos con lo que decía la profesora Rebeca. ¿Qué es motivación? Y yo en una página web, en una presentación en PowerPoint, le digo al estudiante, usted va a ingresar a Menti con este código, 501303. ¿Sí? Es una pregunta que han hecho mucho, Nancy, que si es el mismo código, que si para yo utilizar la herramienta... No, el código varía, el código varía de acuerdo a la presentación. Exacto.
Cada medida La que usted se presentación registre, dura construya. 3 días para ser usada. Así es. Sí, Exacto. él cambia, dura 3 días ese código. Ya después de los 3 días él lo modifica. Entonces nos toca mirar que si una presentación yo la hice hoy, simplemente me va a durar para 3 días y después tengo que hacer el ajuste. Entonces, él me genera acá, miren que me genera un código, yo escribo el código 501303 dentro de esta página, menti.com. 501303 y al ingresar, él me va a decir que es motivación y me va a pedir las palabras. ¿Sí? Aquí quedó programada para 3 palabras. Espero que les cargue a ustedes allí para 3 palabras. Entonces aquí, motivación, ideas, innovación. Cualquiera, Nancy. ¿Sí? Ánimo, está bien. Bueno, ya te... ¿Sí? Listo. Y cuando Así yo la ve el me voy a la estudiante. página, mire, las 3 Exacto. palabras que yo escribí, mire que me dice, participó un docente, mírelo aquí en toda la esquinita, y esas fueron las palabras que él escribió. Entonces, a medida todos vayan entrando y participando, él me va generando la nube y va a cambiar la posición en la que está. Y eso es lo que va a ver el estudiante, la nube ya completa en la que todos participan y hay diferentes ideas. Independientemente de que la palabra que coloque esté bien o esté mal, hace parte de ese presaber que tiene el estudiante y que es él el que debe reconocer su cambio mental frente a eso. Así es. Y las O sea, palabras que como más se docente repiten. simplemente vamos a hacer, pero es el estudiante el que va a analizar su parte diagnóstica. Exacto. Nancy, las palabras que más se repiten seguramente se van a ver Sí, más profesora grandes. Rebeca. Exacto. Se va a ver más grande, son las que quedan más amplias, las que estén menos son las que logramos ver pequeñitas. Vamos a ver si, miren aquí, por ejemplo, las palabras que están grandes son las palabras que más se utilizaron, entonces las va agrandando. Las pequeñitas es que de pronto solamente hay un docente que dibujó esa palabra. Sí, ¿Sí? y bueno, Nancy. Entonces, miren que en estos momentos las Nancy, palabras más grandes tenemos nota, medir, calificación. Sí, Nancy, y una de las palabras que debería estar en bien grande sería enseñar. Y es que no nos podemos, volviéndonos como ya ahora sí a lo que usted nos ha traído, que es sensibilizarnos sobre evaluación, no podemos perder de vista que cuando estamos evaluando, estamos enseñando. Entonces, por eso debemos pensarlo muy bien de tal forma que no solamente se convierta en una, solo por lo que casualmente son de las palabras que más se han notado, que se ven grandes, y es nota, calificación. Evaluar es mucho más que eso, y creo que Sí, es de miren, lo que aquí esta que está aquí, que estoy señalándoles, Andrés, esta que está aquí pequeñita donde le señalo es enseñar. Enseñar, bueno. Miren que quedó súper pequeñita Sí. dentro de la nube de palabras. Debería. ¿Sí? Entonces, pero eso, ya aquí, por último, tengo una frase. Vamos a escuchar, Nancy. La doctora Rosalba quiere decir algo. Sí, adelante, doctora. Eso nos refleja, señora, la escucho. Eso nos refleja el sentir del docente, Sí. en cómo se comporta el docente en el concepto de evaluación, en calificación y en notas. Fíjate que la palabra valoración está como media. Y la Nancy, palabra enseñanza no se ve. O sea que el docente se apropia del concepto de calificación y de nota y de medición. Así es. O sea que lo que hay es que cambiar ese concepto. Sí, y quiero que generemos reflexión, exacto. Queremos generar reflexión en torno a esta nube, como decía la doctora. ¿Puede ampliarlo un poquito más, Nancy? Porque, miren, Andrés, esa es la pantalla completa. Esa es la pantalla completa. Aquí en el zoomcito de arriba donde está los 3 punticos de configuración, ahí de pronto ese zoom se la puede ampliar. Como decía la doctora Rosala, de pronto esta nube nos está mostrando a todos como profesores que es necesario que esta sensibilización que ha hecho Nancy nos repercuta un poco.
en configuración arriba, Nancy, allá donde están, arriba, donde está su logo de Uniguajira, ¿Subo? al lado, arriba, sí, suba, Ah, ok. mano derecha, Ah, ya, en el arriba. computador. Sí, Ya. su pantalla, su zoom, Ay, me para que salí. te salió listo. Entonces, importante esa reflexión que hacemos, porque que hacía la doctora Rosalba y que creo que es muy, muy pertinente que hablemos sobre ello, porque si nosotros seguimos con el concepto de que evaluar es solamente calificar, es solamente nota, entonces no, nos vamos a perder de muchas oportunidades. Y es que miren cómo decía una de las profesoras del curso, decía, qué rico construir Boki, qué rico construir el video. Si yo me quedo solamente con la nota o con que le tengo que calificar, no hago rico el proceso y no construyo aprendizaje alrededor de lo que se está enseñando. Entonces, esto debe llevarnos a que no siempre al finalizar va a haber una nota cuantitativa, pero sí puede haber una valoración sobre lo que se está desarrollando. Y quiero traerles en este momento algo a la mesa, y es que ya hemos, bueno, nosotros como profesores estamos acostumbrados que, bueno, al finalizar el corte yo tengo que hacer una evaluación y les hago la pregunta, ¿y qué tal que, y bueno, después que me regreso, hago la evaluación porque, claro, durante todas las semanas abordé, di temas, di conceptualicé, les puse uno que otro ejercicio a mis estudiantes y al final les tengo que hacer una evaluación con un examen que diseñé para que les dé una nota. Pero, ¿y qué pasa con aquellos profesores que han cambiado radicalmente su forma de enseñar y han recurrido a estrategias pedagógicas activas, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, que va mucho más allá que medir la nota al final de corte, sino que más bien yo diseño un escenario donde el estudiante es enfrentado a un problema de su vida real o a una situación de su vida real y él va a construir un proyecto sobre lo que estamos abordando en la clase y va a tener varios momentos o varias entregas para yo evaluarle la clase. Bueno, al finalizar los cortes seguramente no vamos a tener que hacer un examen como, saquen una hoja, no, sino que más bien las entregas que los estudiantes van haciendo del proyecto les va enseñando a ellos en la vida real aplicar los conocimientos que han adquirido. Entonces, si tengo una estrategia de este tipo que son activas del corte del siglo XXI, seguramente va a quedar relegado como el examen del final de corte, porque voy a tener otras oportunidades de ver y tomarle nota, de valorarlo formativamente. Entonces, debemos pensarnos en eso, evaluar es mucho más, como lo decíamos, mucho más allá que solamente una calificación, porque lo que buscamos es construir conocimiento y que se pueda evidenciar con las producciones que ellos entregan. Entonces, no sé, ¿qué dice Nancy? Sí, Andrés, no, tienes toda la razón allí y hemos encontrado muchísimas apreciaciones de los docentes en el chat. La evaluación es integral, no solamente buscamos que el estudiante tenga una nota al final, o sea, necesitamos que realmente ese estudiante, los objetivos, los propósitos de nosotros, él los evidencie, que ese estudiante, de la manera como llegó, no salga, que se evidencie un cambio en él, un cambio real en él. Y es una labor de nosotros como docentes tratar de cambiar el concepto de evaluar, porque no es calificar, es evaluar. Y entran muchos factores, como les mencionaba, para que el estudiante realmente vea evidenciado ese cambio en él. Y eso lo lleva a motivarse, a querer dar muchísimo más de él. Nancy, a mí me gustaría que usted vaya a su diapositiva y usted hizo una gráfica muy interesante sobre cómo se desarrollaban los procesos de evaluación y había una gráfica de la evaluación formativa y sumativa. Ahora que yo los escucho hablar, veo esta gráfica, yo digo, definitivamente si nosotros como profesores no nos fundamentamos en un modelo pedagógico y nos acogemos a una estrategia y tenemos claras cuáles son las técnicas para dinamizar esa estrategia, a lo mejor mi evaluación se va a ver un poco limitada, pero si yo hago que sea mi proceso de enseñanza robusto y que entre esa robustez tenga
un momento para la evaluación o un momento durante todo el proceso o todo el proceso como evaluación, pues yo voy a cambiar y mi forma de evaluar va a cambiar. De hecho, voy a tener mucho más allá que evaluar es calificar. Y mire lo que usted decía, que hay una retroalimentación, que hay un momento para los diagnósticos, hay un momento para lo sumativo. Pero claro, todo esto, si no está soportado en un modelo pedagógico y en una estrategia pedagógica, simplemente uno como profesor que podríamos llegar a ser tradicionalista, diríamos, pero ¿en qué momento involucro eso? ¿En qué parte, en qué momento me hago una intención diagnóstica o en qué momento hago una intención valorativa? Entonces, nos toca a nosotros como profesores repensarnos mucho, repensarnos, porque hacer prácticas con sentido, es decir, una praxis significa que yo soy un docente que estoy indagando, estoy reflexionando, estoy cambiando constantemente. Entonces, creo que va muy ligado todo eso, todo eso. Sí, era, por ejemplo, esa gráfica nos dice que el modelo educativo de la institución y del programa es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para evaluar. Debemos dedicarle tiempo no solo a construir la clase, sino a cómo evalúo realmente la clase, que se convierta no solo en una evidencia normal, sino que de verdad el estudiante se sienta motivado y que vea al final que logró él también cumplir los objetivos. Y nos damos cuenta, miren que en la parte de la retroalimentación, el último nivel es el self, cómo yo me autoevalúo como estudiante, y mi autoevaluación me va a permitir a mí decir, debo modificar, debo mejorar, y que toca hacerle entender al estudiante esa idea del error no es mala. El error nos lleva a mejorar, nos lleva a buscar mejores estrategias, tanto como docentes como estudiantes, para poder realmente que se evidencien cambios en los programas, en nuestros estudiantes, que se vea reflejado esa evolución de él, en sus notas, en las pruebas. O sea, existen muchas cosas dentro de la universidad que nos permiten evidenciar que realmente el estudiante está aprendiendo. Y unas de esas pruebas a ver es que las hacemos al puro final y que se nos convierte de pronto en esa intención subjetiva, pero de toda nuestra carrera. Y que allí, cuando el estudiante tiene unos promedios, al final no son los mejores. ¿Qué pasó en todo ese proceso? En esa intención diagnóstica, en esa intención formativa. ¿Es solamente culpa del estudiante? Como docentes también tenemos culpa de eso. La institución tiene culpa. Existen muchas preguntas que podemos generar allí y que pues cada una deberá ser contestada internamente, mirar cómo también como docentes pones un grito de arena para cambiar esa parte. Así es. El módulo, ese primer encuentro era más de eso, era darle unas pautas generales de evaluación, que existen muchas en internet también, es una pauta general, traté de adaptarla a la universidad lo que más pude, y de sensibilizarlos, de hacerlos conscientes de que somos nosotros los que estamos llamados a cambiar la universidad, a cambiar esa parte académica de la universidad, de nuestros estudiantes. Cuéntame, Andrés. Sí, el profesor César dice que lo interpreto así, se hace necesario entonces que hagamos nosotros como docentes procesos de autoevaluación y reflexión desde la práctica pedagógica, para que entonces se surtan estos cambios que de los que usted nos está contando. Así es, profesor César. La profesora Berta dice, la evaluación es integral. Y que está dentro de la retroalimentación. Sí, exacto. Dice el profesor Nicolás, la evaluación debe centrarse en la vigilancia de que los objetivos del curso se logren por parte de los estudiantes. Perfecto, muy bien. Entonces, yo vuelvo e insisto, Nancy, a mí realmente este tema me gusta porque ha cambiado. Y las estrategias, las nuevas estrategias, si uno va al radar, ¿cierto, Nancy? El radar de innovación educativa, el radar que habla de las estrategias vigentes, habla de una como, por ejemplo, la clase invertida. La clase invertida, bueno, hay un reto para el profesor de cómo evaluar. Y no se necesita, y es mucho más que la hojita al final del corte, porque significa que yo me debo pensar desde lo didáctico y desde lo pedagógico, cómo logro, primero que el estudiante desde su casa, desde el lugar donde se encuentra,
vea algunos recursos para que él comience a construir los primeros niveles, que es conocimiento y comprensión. Llega luego a mi clase, en la clase donde vamos a abordar desde otros niveles que tienen que ver con comprender, con analizar, aplicar, y al final, ¿cómo logro yo entonces evaluar? ¿Será que con un examen puedo medir los niveles? Un examen que solamente pregunta sobre conocimiento, sobre qué es esto. Voy a lograr desarrollar las habilidades de orden superior que se supone se deben crear con este tipo de estrategia. Entonces, los reta a uno como profesor, porque tienes que lograr que los estudiantes hagan productos que den cuenta del aprendizaje, de un aprendizaje profundo, de habilidades de orden superior como el pensamiento crítico, el pensamiento analítico y demás. Entonces, más que una hoja al final del corte, donde me quedo seguramente con poco y donde no le estoy dando una retroalimentación, porque muy seguramente nos ha pasado, hemos hecho muchos exámenes, al final el estudiante tiene su 4 o tiene su 3 o tiene su 2, pero él no sabe ni qué pasó, ni buscamos la oportunidad para que él aprenda. Como decía Nancy, a veces nuestros estudiantes sacaron un 2 y se quedan con el 2 y pasan a un segundo corte, pero él a lo mejor ni se dio cuenta de por qué sacó el 2 y ya pasa a ser mi nota. Pero ¿y qué? ¿Dónde está lo formativo y lo holístico, lo rico de evaluar, que tiene que ver con enseñar? Al final de mi examen, el estudiante debe decir: no, esto lo saqué mal porque no sé esto, entonces tengo que fortalecer esto. Es un reto, sí, lograr que nuestros estudiantes lleguen a ese nivel, pero si nosotros no lo gestionamos, seguramente ellos seguirán conformándose con saqué el 1.5 y ya espero el otro corte para sumar, y después me suma, y si saco 3 en el último, ya tengo el 3 para ganar la nota, y al final nos quedamos nosotros con la duda y la deuda social de si el estudiante realmente va a contribuir a la solución de problemas, y si va a ser un estudiante que va a dar cuenta y va a ayudar a que, por ejemplo, nuestra sociedad tenga nuevas formas de mirarse, nuevas formas de pensar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la pregunta. Exacto. Sí, Andrés. Un aporte es iniciar por nosotros y de esa manera, desde los primeros semestres, ir inculcando un concepto diferente, que la palabra calificar como tal sea una finalidad, porque realmente sí, se debe colocar una nota, pero que el estudiante sea más consciente de ese proceso. Pero tenemos que interiorizarlo nosotros. Andrés, quiero tocar esta última palabra, esta última frase, y es: si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Como docentes, de pronto muchísimos y durante mucho tiempo están los mismos contenidos, no están actualizados, se hacen las mismas evaluaciones, los estudiantes se las transfieren de un semestre a otro. O sea, necesitamos, si queremos ver resultados diferentes en los programas, en la universidad, no debemos nosotros como docentes hacer lo mismo. Nunca que va a ser fácil. Realmente reconozco que no es fácil, y allí la profesora Rosalba en una de sus intervenciones acá en el chat nos decía: no es fácil, es difícil hacerlo, pero necesitamos iniciar y necesitamos impactar como docentes esos cambios. Necesitamos hacerlo en nosotros para que esos resultados sean diferentes, que logremos ver diferencias en nuestros estudiantes, y que como docentes igual nosotros sintamos motivación de seguir adelante y no que se nos convierta en una rutina. Sí. O sea, que no sea una rutina, exacto, que sea también una forma de innovar. Mira lo que dice la profesora Rebeca, dice: la evaluación es un tema transversal, clave en el proceso docente. Muy buena esa teorización que nos deja la inquietud de reflexionar sobre el importante que hacer pedagógico. La profesora Marlene dice: hay que cambiar los esquemas mentales. Hay que cambiar los esquemas mentales, tanto de docentes como estudiantes, para el proceso del aprendizaje. La profesora Lana dice: es muy importante que el docente esté permanentemente actualizándose. La profesora Ana dice: muchas gracias, nos permite reconocer el rol del docente. Dice el profesor Elkis: un paso esencial para cambiar nuestra forma de evaluar es implementar las rúbricas de evaluación. Así es, profesor. Por eso le vamos a dedicar una unidad para que por lo menos nosotros hagamos procesos el siguiente módulo.
transparente, es decir, que el estudiante pueda saber de qué le voy a evaluar y así me haga la entrega, no desde, tienes que hacer una actividad sobre esto, entonces el estudiante no comprendió por 100% la instrucción y al final yo le evalúo con unos criterios que nunca le dije. Entonces, a partir de eso, entonces también vamos a construir y vamos a trabajar. No sé si alguno quiera hablar de forma breve, si la doctora Rosalba quiere añadir un poco más sobre esta conversación que he tenido con la profesora Nancy, y así brevemente para que podamos entonces terminar este encuentro. ¿Qué dice la doctora? Sí, interesante. La verdad es que muy interesante y pertinente. Nancy lo ha tocado, nos ha tocado. La lluvia de ideas, de palabras, ha mostrado lo que somos, hacia dónde nos dirigimos con la evaluación. Y eso no solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo decía Nancy, en las pruebas Saber Pro. En las pruebas Saber Pro es todo el proceso de primer semestre acumulado al último semestre. No hay necesidad de cursos apaga incendio. El problema es de proceso, el problema es de la enseñanza y el aprendizaje en el estudiante. Y estos modelos evaluativos interesantes, yo aplico la rúbrica, pero Nancy hablaba de las dimensiones interesantes. Esas dimensiones están plasmadas en el modelo estructural del plan de estudio que tiene nuestro proyecto educativo institucional. Sí. Y ni siquiera en la elaboración de los documentos base, la estructura del plan de estudio se parece a lo que dice el proyecto educativo institucional. ¿Qué quiere decir? Que en la evaluación de las dimensiones ahí fallamos. Fallamos cuando hablamos de el momento dialógico, un primer semestre hasta tercer semestre una dimensión, el tercero, cuarto, quinto semestre en la segunda, y por último la producción de conocimiento en seminarios y talleres. Eso está estructurado en la Universidad de La Guajira. Y eso nos marca una evaluación, como lo decía Nancy. Y nosotros no le ponemos atención. Por eso también digo en el chat que la subjetividad del docente entra también a ser parte en la práctica evaluativa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no es malo. Porque si yo a primera, tercer semestre, no necesariamente voy a hacerlo dialógicamente, una dimensión dialógica, sino que puedo irme más allá. Puedo irme más allá y meterle una estrategia por proyecto y trabajar por proyecto en un primer semestre. Eso es subjetividad ya del proceso de cómo concibe el docente su proyecto docente. Me parece interesante, no hablo más, creo que estamos a tiempo. Sí. Y Muchas estamos gracias. a tiempo. Gracias, profesora Rosalba. Para las prácticas, para la evaluación de las prácticas académicas. Estamos a tiempo para mirar el modelo pedagógico que todavía no lo comprendemos. Lo tenemos ahí, pero no lo comprendemos. Sí. Y siento, bueno, eso lo estoy pensando yo, siento que no hemos apropiado el concepto de autorregulación que también lo decía Nancy. No sé si va antes o después de la autoevaluación. Yo lo considero después de una autoevaluación. Tengo que autorregularme. La universidad también establece una evaluación y constituye y termina en un plan de mejoramiento.
en la autoevaluación, pero luego debe autorregularse. Y eso todavía no lo tenemos claro, yo no sé, pues yo lo siento así. Nancy, gracias. Andrés, gracias, la verdad que Señora, acá estoy. sigo acá estoy. sintiéndome contenta porque estoy aprendiendo. Gracias. Yo estoy aprendiendo. Gracias, profesora Gracias, doctora. Rosalba. Sí. Gracias Es lo por importante apoyarnos. y lo que buscamos nosotros con este diplomado. Bueno, dicen que nosotros, dice la profesora Marlene, que el problema está en que, bueno, todo está escrito, pero de lo escrito del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces falta que volvamos a realidad lo que está escrito y que no haga cada quien lo que desee o le dé la gana, como diríamos comúnmente. Entonces, bueno, creo que ya, Nancy, podemos terminar, ¿cierto? Ya creo que hemos abordado, ya están sensibilizados. Sí, claro, ya. Entonces, bueno, recordarles recordarles que el día de mañana tendremos nuestro encuentro para seguir terminando pues de acercarnos a las plataformas Google Classroom, Google Meet y el próximo miércoles tendremos otro encuentro para abordar sobre evaluación. Entonces, muchos nos han preguntado, me han estado preguntando en el chat, Nancy, sobre Google Classroom, Google Meet. Pues yo les digo que el día de mañana nos harán esas preguntas y ya ustedes han ido abordando las clases, ya han ido desarrollando pues las actividades mañana. Ya los siguientes temas. Y entonces, bueno, luego los siguientes temas del módulo están enfocados a la parte de las rúbricas y al uso de tecnológicas para la rúbrica y para evaluar. Así es. Y con respecto a este módulo, como les decía Nancy, nos vamos a ir a rúbricas, cómo hacer evaluaciones utilizando una taxonomía y qué herramientas puedo utilizar para aplicarlo. Sé que es un reto, estamos asumiendo un reto muy grande porque ya tenemos 3 módulos al tiempo con actividades que estamos desarrollando, pero yo sé que ustedes pueden, tienen toda la fuerza, toda la disposición y eso es importante. Entonces, los animamos a que sigan así. Estamos muy contentos con sus entregas, con sus productos y queremos seguir dándoles pues retroalimentaciones. Estamos entonces felices por sus avances y esperamos verlos entonces mañana. Y estamos atentos a colaborarles en cualquier duda que tengan. Todos, bueno, la mayoría tiene mi correo, sabe cómo ubicarme, entonces cualquier cosa, pues estoy a su disposición.